¿Estamos todos? Sí. Bueno, entonces continuamos. Entonces, el sistema político teocrático tiene esas tres características que les anuncié hace un momento. Pero por el otro lado, el sistema político despótico tiene cuatro características fundamentales, de la cual de una de esas cuatro vamos a desprender una adicional. El sistema despótico se caracteriza por la concentración del poder en cabeza de una persona, el rey. Llamemos, sí, rey o monarca. La segunda característica, en el modelo despótico, no hay un reconocimiento de derechos fundamentales o de derechos individuales hacia el resto de los integrantes del Estado. Es decir, no se reconoce el concepto de ciudadanía, sino de súbdito. Tercera característica, habrá un sistema político despótico cuando en cabeza del rey se establece también la fuerza jurídica, es decir, que la ley será creada, expresada y definida por el rey. Cuarta característica, el rey decide en su totalidad el deber ser del Estado. Lo que quiere decir que el rey decide las estructuras políticas, pero también decide las estructuras sociales, jurídicas y económicas del Estado. Entonces hablamos de un sistema despótico cuando tiene estas cuatro características. Pero vamos a desprender una característica no adicional. Está incorporada en la primera característica, que es ese poder absoluto del rey en donde no reconoce atributos ni derecho a nadie. La otra característica no es que no reconozca el rey, es que nadie más tiene derechos o atributos. Entonces, no es propiamente una característica del sistema despótico el no reconocerle derechos al resto de habitantes de un imperio antiguo, sino que realmente ningún otro súbdito dentro de un imperio antiguo tenía derechos y mucho menos pues incomparables con los poderes del rey. Eso va a generar una fuerza del Estado muy grande en cabeza de una persona. Y la única manera de reemplazar un sistema despótico era por vía de hecho, es decir, bajo el uso de la fuerza, que viniese a deponer el poder de un monarca para implantarse indiscutiblemente otro poder paralelo que sería el poder de otro monarca. Entonces, muerto el rey, que viva el rey. Entonces, bajo esas dos estructuras, digamos, muchachos, se dio el modelo político de la antigüedad oriental y estas civilizaciones antiguas del Oriente, pues tuvieron como sistema político una de estas dos formas. Ahora sí, entremos a la segunda parte de la clase de hoy, que ya es conocer o corresponder cómo se fueron desarrollando dentro de esas formas de gobierno, dentro de esos sistemas políticos, las formas de gobierno. Entonces, el otro tema de la clase de hoy es la forma de gobierno en el mundo antiguo oriental. Entonces, del sistema político, que son ese conjunto de instituciones que le dan unidad o identidad a un Estado, hay una característica, hay un elemento, hay una institución, una de las varias instituciones que tiene un sistema político, hay una que se llama forma de gobierno. En el mundo antiguo oriental, las formas de gobierno presentes van a ser dos, que en última será la misma. Pero aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Tiempo después del tema que estamos trabajando,
Aristóteles, el filósofo griego, se daría a la tarea de estructurar las formas de gobierno. Este tema lo vamos a trabajar también más adelante cuando hablemos de la filosofía griega y de manera específica de la filosofía aristotélica. Pero para que el tema de la clase de hoy quede claramente bien comprendido, es necesario que nosotros por un momento vayamos a Aristóteles. Aristóteles estableció que las formas de gobierno dentro de un estado antiguo eran dos: formas puras y formas impuras. Formas puras, aquellas que atienden al bien común. Formas impuras, aquellas que atienden al interés particular de quien gobierna. Propuso Aristóteles que a su vez las formas puras se iban a dividir en tres: la monarquía, la aristocracia y la democracia. En clases posteriores ampliaremos estos conceptos. Y de esas formas puras, que son tres, Aristóteles desdibujaría estas formas puras a formas impuras. Así las cosas, las formas impuras también van a ser tres, cuando las puras se deforman. Entonces, aparece como deformación de la monarquía la tiranía, primera forma impura de gobierno. Como deformación de la aristocracia, la oligarquía, segunda forma de gobierno, impura. Y como deformación de la democracia, la demagogia o la demagogía, tercera forma impura de gobierno. De estas categorías que establece Aristóteles, que las establece hacia el siglo, terminando el siglo V, comenzando el siglo IV antes de Cristo, es decir, muchísimo tiempo después del tema del que nosotros estamos hablando en la clase de hoy, al mundo antiguo oriental, en sus sistemas políticos, en cualquiera de los dos, el teocrático o el despótico, pero por supuesto mucho más el despótico que el teocrático, y ya vamos a ver por qué, le corresponde solamente la primera forma de gobierno y su imperfección, es decir, la monarquía y el despotismo. La tiranía es esa forma despótica de ejercer el derecho, de ejercer el poder sin ninguna correspondencia con el derecho. Entonces, monarquía y tiranía. ¿Está? Retomo. El mundo antiguo oriental, en sus sistemas políticos, que fueron dos, teocracia y despotismo, tuvo como forma de gobierno una sola: la forma de gobierno monárquica. Y esta forma monárquica, cuando se hacía impura, entonces comenzamos a hablar cuando el monarca dejaba de pensar en el interés colectivo y comenzaba a pensar en su interés particular, se convierte en un tirano, la tiranía. El resto de formas de gobierno, las otras formas de gobierno, se van a dar en unos procesos posteriores más adelante que se trabajarán en el curso de esta asignatura, este semestre y el otro semestre. Pero sí quedó claro. Entonces, la forma de gobierno es una institución, es una de las instituciones que tiene el sistema político dentro del cual el Estado decide cuál va a ser la manera como se va a gobernar. Y los estados antiguos orientales escogen como forma de gobierno la monarquía. ¿Está bien? En algunos casos, cuando el monarca abusa exageradamente del poder y usa el poder solamente para su beneficio, entonces dejamos de hablar de la monarquía y comenzamos a hablar de tiranía. Dentro de estas realidades se va a dar el mundo antiguo oriental. En ese mundo antiguo oriental, las formas de gobierno están supeditadas al sistema político y ese sistema político es el que cobija la realidad, toda la realidad de la estructura de poder. Sin embargo, para que el tema quede completamente claro,
es importante decir que en tratándose de el sistema teocrático, normalmente al venir la ley de los dioses, o como la ley viene de los dioses, también el monarca, también el rey o también el faraón está supeditado a la voluntad de los dioses. Luego, allí no participa la estructura tiránica, porque sería decir que las leyes de los dioses son injustas. Eso no quiere decir que algunos reyes, algunos monarcas, no hayan abusado de la posición política que tenían como faraones o como monarcas y en algún momento hayan utilizado el poder para su beneficio. Pero como principio general, el concepto de tiranía se va a dar propiamente y casi que exclusivamente en el sistema político llamado despótico, no en el teocrático, porque no le compete a la naturaleza del sistema teocrático concederle al monarca atribuciones. Solamente se le conceden estas atribuciones o estos atributos al monarca en el sistema despótico. Bien, hablemos por un momento de las instituciones políticas que terminaron de integrar el sistema teocrático en Egipto y el sistema teocrático en la India, para ir desarrollando estos temas. En Egipto, las leyes provenían de los dioses. ¿Quién era el faraón? El hijo de los dioses. Y si uno es hijo de los dioses, pues uno es un dios más. Entonces era una persona, el faraón, que era considerado una deidad. El mundo antiguo egipcio se desarrolló a través de dos imperios, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto, el de la desembocadura del río Nilo en el Mediterráneo. El Alto Egipto, aquel que está un poco más arriba, hacia el Sudán, y que en el año 3100 antes de Cristo, esos dos Egiptos se unificaron y se formó un solo imperio, el Imperio Egipcio. El faraón de la unificación es el faraón Menes. Y Egipto sostuvo su modelo de gobierno faraónico hasta el año 31 antes de Cristo, cuando muere la última faraona de Egipto llamada Cleopatra. Es decir, de Menes a Cleopatra pasaron 31 dinastías faraónicas a lo largo de su historia. Fueron 3000 años de historia faraónica lo que vivió Egipto. Incluso el Egipto de hoy vive en buena parte a nivel turístico de todo ese imperio faraónico que se constituyó en los 3000 años anteriores a Cristo a lo largo de su historia. Las pirámides provienen de esa época, las esfinges provienen de esa época en la cual se recoge esa realidad cultural del mundo antiguo. Bien, del mundo antiguo egipcio. El modelo como se ordenaron estas dinastías fueron dinastías de corte familiar. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es la familia que gobierna y entonces los padres le heredan a sus hijos el gobierno. Entre otras cosas, no se podía pensar fuera de la propia familia porque era la familia la que era hija de los dioses. Entonces el faraón era una expresión de la divinidad, pero porque el faraón era oriundo de esa familia. En el mundo egipcio pasaba lo mismo que pasaba con la civilización inca americana. Ellos no se vinculaban a un proceso distinto al que fuera su propia familia. Luego, ¿quién gobierna en el mundo egipcio? ¿Quién gobernaba? El hijo habido entre hermanos, porque no se podían mezclar con otras personas,
porque otras personas ya no tenían la estructura de divinidad que se les exigía a los faraones para poder gobernar. ¿Eso queda claro? Y así fueron los incas del Perú. La cultura inca también solamente cohabitaba sexualmente con sus hermanos, porque fuera de sus hermanos la estructura ya era una estructura terrenal y no divina. Entonces los gobernantes en Egipto tenían esta característica. Era un poder centralizado en cabeza de un faraón, y que lo que hacía cumplir era el destino de los dioses que estaba establecido por la mitología y el sistema de creencias de los distintos dioses. Era una sociedad politeísta de los distintos dioses que alumbraban a esta civilización. Para poder entrar al mundo celestial a convivir con los dioses, los egipcios pues tenían el libro de los muertos, que era el vínculo a través del cual ellos entraban. Características del poder egipcio. Las características del poder egipcio son dos. Primera característica, el modelo faraónico que se ejerció a través de dinastías. Los faraones, entonces, pertenecían a una familia de gobierno que contenía el poder bajo la herencia de los dioses y que lo ejecutaba para el destino de los egipcios como pueblo elegido por los dioses y primera gran civilización, según sus propias creencias. Segunda característica del poder de los egipcios: era un poder eterno, es decir, que cada decisión tomada por parte de los faraones era una decisión que no tenía la necesidad de resolver el hoy y el ahora, sino que era una decisión que buscaba la trascendencia de la comunidad egipcia. Era un sistema rígido de leyes, era un decálogo de leyes muy fuerte, con una moralidad severa, fuerte. Todas las leyes estaban determinadas por los dioses, y lo único que debían hacer los hombres que pertenecían a la civilización egipcia era cumplir con ese mandato divino. Entonces ustedes entenderán que la estructura moral era una estructura muy fuerte, era una estructura férrea. Muy bien. Por el otro lado, hablemos del sistema teocrático de la India. ¿Hasta ahí hay preguntas? Hablemos del sistema teocrático de la India. La India también es producto de una creación de dioses. En la India se crean unas formas de organización social dada por los dioses. Esas formas de organización social de los dioses ya no las vamos a llamar dinastías, sino castas. Y estas castas obedecen a una realidad cultural que establecía el libro de los Vedas o libro sagrado para la organización del pueblo de la India. Las castas importantes, y ya vamos a explicar el concepto de casta, eran las castas de los brahmanes, la primera casta, que es la casta sacerdotal. Solamente los brahmanes tenían diálogo con los dioses.
Los brahmanes son los sacerdotes, existe esa comunidad, y son los únicos que pueden dialogar, son sacerdotes o sacerdotisas, y son los únicos que pueden dialogar con los dioses. Profe, disculpe, la casta de los brahmanes, ¿cuál era, perdón? Son los sacerdotes, es la casta sacerdotal. ¿Listos? Entonces están los brahmanes. Luego vienen la segunda casta, que es la casta de los kshatriyas. Es la casta de los encargados de guardar la identidad y la cultura de la India. Allí están los gobernantes y en esa misma casta están los militares, aquellos que tienen como tributo el guardar la identidad de esa cultura. Luego vienen en tercer grado los vaichas, los vaichías o vaichas, es la tercera casta. Son los encargados de sostener económicamente el modelo de desarrollo y producción de la India. Es lo que hoy en día conocemos como los comerciantes, los industriales, los campesinos, los ganaderos. Ellos son la actividad comercial. Y la cuarta casta son los sudras, que son aquella casta integrada por un conjunto de personas que no tienen bienes, pero que tienen alma y que en virtud de su alma están esperando para progresar en una vida superior hacia las castas de más arriba. Entonces los sudras son los desposeídos de la India, en donde pues vemos mucha pobreza, incluso hoy en día, donde vemos mucha pobreza en la India, pero que ellos son personas que de todos modos están bajo la cobija del sistema de castas. Por debajo hay una casta que se llaman los Harijan, que es una casta inferior, inferiorísima, que propiamente no es una categoría de casta en la India. Y estos Harijan son los excluidos de las otras castas, son los intocables y han sido excluidos de las otras castas y por eso son intocables. No se les puede mirar, no se les puede hablar, no se les puede tocar. Ellos normalmente viven recluidos, normalmente salen en horas de la noche, no se les ve, porque desafiaron las leyes de su casta. Incluso hoy en día, la sociedad de la India está sujeta o sometida, quienes son hinduistas se sujetan a esta estructura social de castas, y esta estructura social de la casta no es una curiosidad del hombre, sino un mandato de los dioses. A la cabeza de los dioses de la India está la famosa Trimurti. Son los tres dioses principales: Brahma, Shiva, Vishnu. Y por debajo de estos dioses aparecen otros dioses también muy importantes, pero el politeísmo de la India es tan amplio que llegan a ser un poco más de 1000 dioses. ¿En qué creen los indios? Los indios de la India, pero que son hinduistas. Ojo, porque hay indios de la India que son hinduistas, hay indios de la India que son budistas, hay indios de la India que son musulmanes. No es correcto decir, cuando nos refiramos a un indio de la India, no es correcto decirle hindú, porque puede no ser hindú, puede ser un indio musulmán o puede ser un indio budista.
Entonces, normalmente es bueno especificar cuando estemos en relación con ellos qué tipo de religión sigue esta persona, si sigue, entre otras cosas, una de las religiones de la India. Normalmente sí. Normalmente los indios de la India son hinduistas porque la India hoy en día son 1.200, un poco más de 1.200 millones de personas, y los indios de la India son prácticamente en un 76, 77% son hinduistas, o sea, casi toda la población de la India es hinduista. El otro resto, el 23% de la India, es musulmana, casi en su totalidad, y algún porcentaje pequeño se reparte en otras sectas o en otras creencias, como el budismo, como el jainismo, etc. Entonces, ¿en qué creen los indios de la India? En la reencarnación del alma. Ellos consideran que el alma tiene un origen divino, se encarna en un cuerpo, en este caso en un cuerpo humano, y que en este cuerpo humano vive hasta su muerte. A la muerte se libera el cuerpo, a la muerte se libera el alma del cuerpo, el alma marcha a un proceso de purificación, y en ese proceso de purificación el alma busca reencarnarse en una casta superior y seguir ascendiendo para buscar una vida mejor y poder llegar a la vida superior, que es la vida sacerdotal, en donde está la verdadera iluminación. Esa iluminación es importante porque es la que permite el diálogo con los dioses. En esta estructura de castas, la casa de gobierno pertenece a la segunda casta y ellos ya se dieron cuenta, ya se los dije, se ven obligados a seguir las leyes de los dioses y mantener la identidad de su pueblo, de su cultura, porque esto es lo que beneficia a los dioses. Contra este sistema de castas fue que surgió en el siglo V antes de Cristo. El sistema de castas en la India es un sistema que tiene aproximadamente 4.500 años antes de Cristo hasta nuestros días. Es decir, que poco más o menos es un sistema político que tiene prácticamente más de 6.000 años, 6.500 años. Contra este sistema de castas luchó Siddhartha Gautama, llamado Buda, creando el budismo en el siglo V antes de Cristo, para buscar la iluminación y el nirvana o nirvana en la vida presente. Decía Buda que cada quien podía encontrar en la vida presente esa luz, esa iluminación. ¿Listos? Entonces, muchachos, la próxima sesión vamos a trabajar las otras dos culturas bajo el otro sistema político, el sistema despótico. Vamos a trabajar las culturas mesopotámicas y vamos a trabajar a la China bajo el modelo despótico, para que ustedes observen y aprecien esas dos realidades. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Como el pibe? Todo bien, todo bien. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos, me alegra verlos. ¿Cómo van con las clases virtuales? Muy bien. Muy bien. Bueno, me alegra Muy bien. que estén así de juiciosos. Por favor, no dejen desunir al grupo, estén llamando constantemente a sus compañeros, que no falten. Ustedes están más cerca entre sí, no los dejen faltar. Ustedes saben que el que pierde el ritmo va perdiendo el semestre. Entonces es muy importante que todos nosotros nos mantengamos unidos a través de las circunstancias del país nos obligan a ello, pero podemos salir adelante. Muchachos, me alegra saludarlos. Feliz fin de semana. Mucho juicio y buena salud. Gracias. Doctor, muchas gracias. Chao, muchachos, nos vemos. Me alegra verlos.